Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros. Y como dice este canto, y así enseña la palabra de Dios, pues ha preparado un lugar para que estemos con Él. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Salmos, capítulo número 84. Hoy terminamos, hermanos, esta serie de sermones sobre algunos salmos. No fueron todos, obviamente, son demasiados. Hoy terminamos y dentro de 8 días empieza el tiempo de Adviento, tiempo de preparación, hermanos, para celebrar una vez más el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 84, ¿ya lo tienen? Voy a leerlo, hermanos, vayan siguiendo la lectura con su vista. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo comen en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogeré antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, te damos gracias, Señor, porque traes tu palabra a nuestras vidas. Te pido, Señor, que ahora nos ayudes a meditar en ella. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, lo importante, lo extremadamente importante que es asistir a tu casa, Señor, a darte culto, a darte alabanza, a aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, cuando la flojera invade nuestro ser, cuando buscamos pretextos para no asistir a la iglesia. Tómanos en tus manos, Señor, y que podamos meter en tu palabra con una mente clara, con un corazón dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos? ¿Por qué en todo el mundo los cristianos los domingos por la mañana, por la tarde, incluso algunos todo el día van a la iglesia? Unas posibles respuestas podrían ser, ¿verdad? Pues porque no hay nada mejor que hacer los domingos por la mañana. Luego ya quitaron Chabelo, pues ya peor todavía, ¿no? Porque tenemos que quedar bien con Diosito, dicen algunos. Porque si no el pastor se enoja y nos va a estar dando lata porque no vamos a la iglesia. Porque ya es una costumbre, porque hay que ir y cumplir con Dios, no sea que nos vaya a ir mal más adelante. O quizá porque es el día del Señor y le agradecemos con todo nuestro corazón que nos da 6 días para nosotros, para trabajar, y solamente nos pide uno para Él. Además, Él es digno de toda gloria, honra y honor, y Él merece lo mejor de nuestra vida. ¿Qué respuesta le gusta más? Otra pregunta sería, ¿cómo debemos ir a la iglesia? ¿Importa la actitud? ¿Importa cómo vamos vestidos? ¿O solamente importa lo interior? Algunas respuestas serían, pues no importa el exterior, el interior es lo que importa. Otros más dirían, no importa llegar a tiempo, lo que importa es llegar a la hora que sea. Hay quienes digan, hay que ir con disposición, pero sin exagerar. Si me llaman por teléfono o tengo algo más importante que hacer, no importa el culto, lo podemos dejar. Alguien más dirá, no importa si llego tarde, lo que importa es la intención, aunque sea alcanzar unos minutitos, con eso es más que suficiente. Otros dirán, pues no importa si vamos de buenas, si vamos de malas, si vamos a la fuerza, Diosito nos ama tal y como somos. O quizá una respuesta sería,
Importa tanto el exterior como el interior. Debemos ir con todo el corazón y con toda el alma. Dios merece lo mejor de nuestro tiempo y actitud, y aunque mi carne se oponga, no vivo para satisfacer los deseos de mi carne, sino los del Espíritu. Y este tiempo es de Dios, y no me importa quién me hable o lo que haya dejado pendiente, nada va a ocupar el lugar de Dios. ¿Qué le gusta más? Este salmo, hermanos, escrito, se cree, por un sacerdote, está dedicado a la casa de Dios. Si su Biblia tiene subtítulos, la mayoría de las Biblias tienen como subtítulo en este salmo, anhelo por la casa de Dios. Es decir, hermanos, el salmista va a expresar en este salmo el deseo, el amor, la necesidad, la importancia que tiene en ese tiempo para el israelita, en el tiempo nuestro para los cristianos, la casa del Señor o la casa de Jehová. ¿Sí? Vamos a leer el primer versículo una vez más. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La versión Dios habla hoy dice, cuán hermoso es tu santuario. Una versión de la Biblia que se llama la Vulgata Latina, esa dice, cuán amables son tus tabernáculos, oh Dios. Aquí entonces el salmista, hermanos, inicia el salmo diciendo, Señor, tu casa, tu tabernáculo o tus atrios, como dicen más adelante, es lo más hermoso que hay. Es amable, es glorioso, es lo mejor que existe en este mundo. Ahora, cuando este salmo se escribió, hermanos, es obvio que el templo que Salomón construyó, el templo para Dios, todavía no existía. Todavía faltaban muchos años. Este salmo fue escrito, aunque no por David, pero fue escrito en los tiempos de David. Y en esos tiempos, hermanos, el templo todavía no existía. El tabernáculo de Dios se movía en el desierto junto con ellos, cruzaron la tierra prometida, tomaron la tierra prometida, se empezó a establecer la monarquía, los reyes de Israel, pero el templo todavía no existía. Todavía Dios habitaba en tabernáculos. Y cuando este salmo está escrito, el templo faltaban muchos años para que se construyera. David, cuando toma Jerusalén, cuando toma la ciudad de Sión, lo que hace es levantar una tienda para que ahí se pusiera el arca de Dios. El templo lo construye Salomón años más adelante. Entonces, hermanos, cuando el salmista escribe este salmo, se lo está dedicando a ese lugar, a ese tabernáculo, hermanos, a esa tienda que David había dispuesto para que se alabara y se le diera gloria al Dios Todopoderoso. El tabernáculo, como lo enseña la Biblia, el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios que lo rodeaban. Entonces, cuando leemos este salmo, hermanos, tenemos que tener en mente que el templo todavía no existía, sino simplemente una tienda donde el nombre de Dios era invocado. Voy a leerlo el 1 una vez más. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En el versículo 1 no dice morada, dice moradas. Y en el versículo 2 no dice atrio, dice atrios, ¿no? Dicen algunos que es un lenguaje hebreo en plural para magnificar la grandeza de algo, para exaltar la grandeza de algo. Entonces el salmista, hermanos, está exaltando la casa de Jehová y los atrios de la casa de Jehová. Amén. Sí, se queda claro, hermanos, usan el plural para exaltar eso, ¿no? Ahora, voy a leer la primera parte del versículo número 2, una vez más. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. La Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice de la siguiente manera: anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar a los atrios del Señor. Voy a leerlo una vez más. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. ¿Qué es anhelar algo hasta desfallecer, hermanos? ¿Qué significa cuando el salmista está diciendo, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová? El salmista está diciendo, tengo tantas ganas de estar en la casa de Dios, tengo tanto deseo de estar en la casa de Dios, que hasta mi alma desfallece, ¿verdad? Usted lo ha visto en las noticias y no sé si alguna vez usted ha participado de eso.
pero cuando algún artista famoso viene a este país, famoso según sus fans, ¿no? Obviamente, eso puede ser subjetivo para cada quien, ¿verdad? Y los fans se enteran en qué hotel está hospedado el artista. ¿Qué hacen, hermano? Se van a poner ahí alrededor del hotel, para que cuando salga, aunque sea la manita, le vemos. Si no importa si hace frío, si está lloviendo, si se tiene que faltar a trabajar, a la escuela, o las horas que haya que estar ahí parado, con tal de ver tantito cuando el artista sale de la entrada del hotel a su coche, para los fans eso fue suficiente, ¿verdad? O qué decir cuando hay un evento, cuando hay un concierto, cuando hay un partido de fútbol, y ¿qué hace la gente afuera de las taquillas? Hasta días, hermanos, se van a formar para obtener un boleto y dejan sus lugares apartados, y si llueve, truena, relampaguea o hace mucho frío, la gente es capaz de estar ahí hasta 3 días con tal de obtener un boleto. Y al precio que se lo vendan, hermanos, no importa, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha visto usted, hermano, gente ansiosa por entrar a la iglesia? Gente ansiosa por ir al templo los domingos, gente ansiosa por ir a la casa del Señor, peor aún, gente formada en una iglesia para entrar y alcanzar lugar. ¿Alguna vez lo ha visto? ¿Ah, que no? Pero el salmista, esta es la idea que está expresando: aún anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. El salmista está diciendo: mi alma desfallece, siento que me muero, mi corazón arde de anhelo por estar en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Alguna vez hemos visto ese anhelo por entrar a la iglesia? Difícilmente, hermanos. ¿Alguna vez hemos visto formada gente en una iglesia horas, días para entrar en ella? Yo nunca lo he visto, hermanos. Algunos dicen: ¿qué importa si vamos o no vamos? Dios entiende que estamos cansados después de una semana de mucho trabajo. Otros dicen: ¿qué importa si llegamos tarde? Diosito nos entiende. Es mejor llegar tarde que no llegar nunca. Alguien más dirá: ¿qué importa cómo vamos vestidos? Lo que importa es el interior, no el exterior. Y alguien más alguna vez ha dicho: al fin y al cabo, lo que importa es estar ahí, o como alguien dijera, haciéndole el favor a Diosito o cumpliendo con Diosito. Hermanos, no es así. Todo es importante, el exterior, el interior, llegar a tiempo, llegar, no faltar, todo es importante. El salmista dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Ojalá los cristianos, hermanos, pudiéramos entender ese anhelo, ese deseo por estar en la casa de Dios. Versículo número 3, bueno, el versículo 2 termina diciendo: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista dice: todo mi ser, lo que yo soy, espíritu, alma y cuerpo, mis fuerzas, todos mis sentidos, los dedico para alabar el nombre de Dios. Versículo 3, hermanos: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongas tus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Yo no sé si usted ha visto en algunos edificios, en algunas construcciones, las aves hacen sus nidos, sobre todo las palomas llegan y ahí se ponen y nadie las mueve de ahí. Aquí como que el salmista, eso ocurría en el tabernáculo, ¿verdad? Como en cualquier construcción humana, en el tabernáculo las aves llegaban y hacían su nido. El salmista está diciendo: qué envidia tengo de las aves que pueden vivir cerca del altar de Dios, que pueden poner su morada en los atrios de Jehová, en el tabernáculo de Dios. ¿Quién como ellos que pudieran estar todo el día en la presencia de Dios? Después, en el versículo 4, hermanos, aparece la primera de las 3 bienaventuranzas que aparecen en este salmo. Bienaventurados, dichosos, muy felices, inmensamente felices los que habitan en la casa de Jehová, perpetuamente le alabarán. ¿Se da cuenta, hermanos? Estos primeros 4 versículos, el salmista está diciendo: el mejor lugar que hay en este mundo es la casa de Dios, los atrios de la casa de Jehová. Mi alma anhela estar allí. Qué afortunados son las aves que pueden vivir cerca del altar de Dios. Y aquel hombre que vive eternamente en la casa de Dios, ese es un hombre bienaventurado, perpetuamente lo va a alabar. ¿Qué dice después? Aparece la palabra Selah. ¿Se acuerdan que les dije que era Selah? En algunos salmos aparece esta palabra y significa hacer una pausa silenciosa
meditar un poco sobre lo que se ha dicho anteriormente para traer conciencia al corazón. El salmista está diciendo, mediten en esto, hermanos, mediten en esto, lo importante, lo hermoso que es estar en la casa de Jehová. Mi alma lo anhela ardientemente. Más adelante les voy a explicar por qué el salmista lo anhela aún más todavía. Pero en estos primeros 4 versículos, hermanos, el salmista deja claro que lo más importante, lo que él más anhela en su vida, lo que él más desea, por lo que su alma desfallece, hermanos, es estar en la casa de Jehová. Amén. Ojalá nosotros podamos sentir ese deseo. Ojalá nosotros podamos experimentar esto dentro de nuestras vidas, el anhelo y el deseo por estar en la casa de Jehová. Vamos al versículo número 5. Aquí el salmista va a hablar de aquellos que ponen su fortaleza en Dios, de aquellos que no confían en su fuerza, que no confían en sus recursos, que no confían en recursos humanos, sino que solamente su confianza está puesta en Dios. Y eso es lógico, hermanos. Aquel hombre que su alma anhela estar en la casa de Jehová, por supuesto que su fortaleza es Jehová. Aquel alma, aquella persona que su corazón desfallece por estar en la casa de Dios, hermanos, su fortaleza indudablemente va a estar siempre en el Señor. Versículo número 5. Bienaventurado el hombre, aquí aparece la segunda bienaventuranza de este salmo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Sí? Dice el salmista, aquel hombre que su confianza, que su fortaleza, que sus fuerzas están en Dios y no en otra cosa, ese hombre va a ser bienaventurado. Ahora, la segunda parte del versículo 5, aquí en esta versión no se alcanza a ver, voy a leerlo una vez más. En cuyo corazón están tus caminos. La Biblia, Dios habla hoy, hermanos, dice, los que desean peregrinar hasta tu monte. La Nueva Traducción Viviente dice, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. ¿Sí? Esta segunda parte del versículo 5, el salmista está hablando a aquellos peregrinos que caminan hasta Jerusalén. Si usted no sabe, hermanos, en los tiempos bíblicos y aún en los tiempos del Señor Jesucristo sobre todo, cuando eran las fiestas importantes en Jerusalén, venían judíos de todas partes del mundo donde se encontraban a la ciudad de Jerusalén para celebrar alguna de las fiestas importantes. Muchos y la gran mayoría, si no es que todos estos peregrinajes se hacían a pie, hermanos. No existían los carros, no existían los aviones, había embarcaciones, pero la gran mayoría de peregrinos caminaba hacia la ciudad de Jerusalén durante días y días. Por eso a la versión Dios ha hablado y dice, los que desean peregrinar hasta tu monte, o la Nueva Traducción Viviente dice, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Hay algunos teólogos, hermanos, que dicen que este salmo lo escribió un sacerdote que no podía ir a la ciudad de Jerusalén. Algunos más dicen que este sacerdote se encontraba en compañía de David. ¿Se acuerdan que David, un tiempo su hijo Absalón se rebeló? ¿Y qué hizo David? Huyó, se apartó, se fue a esconder incluso en algunas cuevas. Entonces dicen algunos escritores que este salmo lo escribe un sacerdote que estaba en compañía de David cuando éste andaba huyendo, cuando su hijo Absalón estaba intentando rebelarse, usurpar el trono. Dicen entonces, este sacerdote, este salmista que escribe este salmo, él quisiera ir a la ciudad de Jerusalén, quisiera entrar al templo de Jerusalén para celebrar alguna fiesta o simplemente para estar en la casa de Dios. Y como no lo puede hacer, entonces él dice, qué bienaventurados son esos peregrinos que caminan hasta Jerusalén, qué bienaventurados son todos aquellos hombres y mujeres que van camino hacia Jerusalén para celebrar alguna de las fiestas. Versículo número 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Algunos otros escritores, hermanos, dicen que todos los peregrinos que llegaban a Jerusalén atravesaban un bosque donde había balsameras, es decir, árboles de bálsamo. Y estos eran unos árboles que su resina servía para hacer curaciones. La gente creía en ese tiempo que la resina de esos árboles tenía propiedades curativas. Solamente que la resina
No sé si alguna vez usted ha visto un árbol que la resina le sale por la corteza, son como gotitas de aceite, de grasa que salen de ahí. Estas balsameras sacaban su bálsamo, su resina por toda la corteza, parecía como si estuvieran llorando. Por eso dice, atravesando el valle de lágrimas, después de ese bosque de las balsameras, van a llegar a la ciudad de Jerusalén. Esa sería una interpretación. El salmista está recordando el camino que se toma para ir a Jerusalén, que atravesaban por ese bosque donde parecía que los árboles estaban llorando, pero después de ese caminar, llegaban por fin a la ciudad de Jerusalén. Otra interpretación sería, hermanos, todas las penurias, todos los obstáculos, el cansancio, el calor, la sed, el hambre incluso que los peregrinos tenían que afrontar para llegar a la ciudad de Jerusalén. Y el salmista está diciendo, no importa cuánto sufran, no importa cuánto estén padeciendo, al final van a llegar a Jerusalén y van a entrar al templo de Dios y van a celebrarle fiesta a Dios, y todo lo que hayan sufrido no va a importar, porque bien todo valió la pena. ¿Sí? ¿Sí queda claro, hermanos? Por eso dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Sión es una referencia a la ciudad de Dios, es una referencia a la ciudad de Jerusalén. El salmista está diciendo, estos peregrinos, después de que caminen tanto, van a llegar a Sión, van a llegar a la ciudad de Jerusalén, y ahí va a estar el atrio, la tienda que David ha levantado para celebrar a Dios, y van a darle gloria a Dios. Amén. Versículo número 8. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y nuevamente aparece la palabra Selah, que nos dice, mediten en lo que acaban de leer, mediten en lo que se acaba de decir. Esto es algo importante para nuestras vidas. Yo quiero que usted vaya, hermano, siguiendo el son del salmo, por decirlo así. Primero el salmista habla de lo maravilloso que es la casa de Dios, de lo afortunadas que son las aves que viven en la casa de Dios, de lo bienaventurados que son los hombres que viven en la casa de Dios. Y luego habla de aquellos que van caminando a la casa de Dios, a la ciudad de Sión, a la ciudad de Jerusalén, y dice el salmista, también ellos son bienaventurados, y no importa todo lo que tengan que afrontar en su camino, lo van a superar con ánimo, porque al final van a llegar a Jerusalén y van a estar cerca de la presencia de Dios, del atrio de Jehová. Ya cuando el templo de Salomón se construyó, pues este salmo, hermanos, seguía siendo de inspiración para todos aquellos peregrinos que caminaban a Jerusalén, ya no a la tienda que David había levantado, sino al templo que Salomón había levantado para que ahí habitara la presencia de Dios. Vamos al versículo número 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Lo leo una vez más. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Cuando habla del ungido aquí, hermanos, ¿de quién está hablando? Del rey de Israel, ¿verdad? Cuando este salmo fue escrito, todavía era la época de los reyes, iniciaba el periodo de los reyes. Aquí el salmista está pidiéndole a Dios que ponga sus ojos en el ungido, que ponga sus ojos en el rey. ¿Por qué? Porque el salmista estaba bien consciente y sabía perfectamente, y luego si el que lo escribió estaba acompañando a David, él sabía exactamente que de los hijos de David, de la dinastía de David, de la descendencia de David, hermanos, iba a venir el ungido de los ungidos, el Mesías que tanto se estaba esperando, que por fin iba a traer la paz perfecta. Cuando aquí el salmista pide por el ungido, está pidiendo sí por el rey que estaba en ese tiempo, que era David, pero él sabía que de la simiente de David, que de la descendencia de David, hermanos, se iba a levantar el ungido por excelencia, el ungido de los ungidos, el gran Mesías esperado. ¿Y quién es ese, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, aquí el salmista habla de eso. Vamos al versículo 10, hermanos. Este versículo 10 es como el centro del salmo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
escogería antes estar a la puerta, ni siquiera, fíjese, hermano, ni siquiera estar en la casa de Dios, estar en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar las moradas de maldad. Lo leo una vez más. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. La Nueva Traducción Viviente de este versículo 10 dice de la siguiente manera: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. El salmista está diciendo, hermanos, que él prefiere estar en la casa de Dios, aunque sea un día nada más, a que vivir cómodamente en las tiendas de hombres mundanos. El salmista está diciendo, es mejor estar en la puerta donde habita Dios que el mejor de los asientos en la compañía de los malos. Para el salmista, hermanos, un simple día de su vida, pero en la casa de Dios, tiene más importancia y tiene más significado, hermanos, que 1000 días cualquiera en su vida. Ahora, ¿por qué menciona estar en la puerta de la casa de Dios? Si usted lee el título del Salmo, hermanos, dice, anhelo por la casa de Dios, al músico principal sobre Gitit, y luego dice, Salmo para los hijos de Coré. ¿Ya lo vio? Está en el título, ¿verdad? Este salmo, hermanos, está dedicado a los hijos de Coré. ¿Y quiénes eran los hijos de Coré? Bueno, dentro del sacerdocio, cada sacerdote o los grupos de sacerdotes tenían sus funciones que tenían, ¿no? Algunos presentaban sacrificios, ofrendas, ¿verdad? Otro, como el sumo sacerdote, tenía el enorme privilegio de entrar al lugar santísimo una vez al año. Dentro de esos sacerdotes, a los hijos de Coré se les dijo, usted puede leer eso en Primera de Crónicas capítulo 9, a los hijos de Coré se les dijo, ustedes van a cuidar la puerta del tabernáculo. Las puertas ustedes las van a cuidar. Dentro del sacerdocio, esa era la posición más baja, porque eran los sacerdotes que cuidaban las puertas del atrio, más adelante las puertas del templo, pero ellos no hacían sacrificios, no presentaban ofrendas, mucho menos entraban al lugar santísimo. A los hijos de Coré, dice el primer libro de Crónicas, capítulo 9, a ellos se les dio esa labor de cuidar la puerta de los atrios de Jehová. El salmista está diciendo, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El salmista está diciendo, no importa si yo tengo el cargo más bajo entre los sacerdotes, no importa si lo único que puedo hacer es estar en la puerta de la casa de Dios, yo prefiero estar ahí que 1000 días afuera. No me importa estar ni siquiera en el lugar santo, en el lugar santísimo, yo quiero estar en la puerta de la casa de Dios y esto es mejor cualquier día de mi vida que estar 1000 días fuera de la casa de Dios. Amén. Este versículo 10, hermanos, lo leo una vez más, perdón que lo lea tantas veces, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Este versículo 10, hermanos, es el versículo más violentado, más desobedecido por los cristianos en todo el mundo. El salmista dice, yo prefiero un día en tus atrios que estar casi 3 años alejado de ellos. Hoy para muchos cristianos es al revés. 1000 días fuera de la iglesia y un día en la iglesia, ¿verdad? A veces pienso, hermanos, este es pensamiento mío, no lo leí en ningún libro, que cuando surge algo en domingo para los hermanos y tienen que faltar a la iglesia, ellos dicen, bueno, pues esto es muy importante de hacer, ni modo, vamos a tener que faltar a la iglesia. Al fin y al cabo, Diosito entiende, Él es muy bueno, Él nos va a comprender. Bueno, Diosito sí entiende, hermanos. El Diosito que la gente ha creado, que no es el de la Biblia, ese sí entiende todo, comprende todo, perdona todo, soporta todo. Pero el Dios que está descrito en la Biblia, hermanos, Jehová de los ejércitos, del que el salmista está hablando aquí, hermanos, ese no entiende esas cosas que nosotros damos porque Él entiende. Él es todopoderoso. Y el Dios que han creado muchos cristianos
Es un Dios que se subordina a sus deseos, que se subordina a sus pensamientos, que los entiende y hace lo que ellos dicen. Pero el Dios de la Biblia no. El Dios de la Biblia dice, te doy 6 días para trabajar, 6 días para que arregles tus asuntos y el 7º te lo pido para mí. Y ni siquiera completo, porque son unas horas las que estamos aquí nada más. Amén. Ese es el Dios de la Biblia. El Diosito, ese sí entiende muchas cosas, pero el Dios de la Biblia, hermanos, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º me lo vas a dedicar a mí. Este es uno de los versículos, hermanos, más desobedecidos. Aquel que es cristiano verdadero pone a Dios y sus asuntos en primer lugar. Y de ahí todo se subordina en su vida y sabe cuáles son sus prioridades. ¿Sabe cuál es la versión de este versículo 10 en el Nuevo Testamento? Aquí en el Antiguo dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Sabe cuáles son sus equivalentes en el Nuevo Testamento? Hay 2. Uno es Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y el otro es Filipenses 1:21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero a veces nos vamos por las añadiduras y nos olvidamos de buscar el reino de Dios. Pablo dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algunos dicen, para mí el vivir es Cristo siempre y cuando algo más importante no se me atraviese el domingo, en el día del Señor, porque entonces Dios sale desplazado y primero le doy importancia a lo demás. ¿Sí se da cuenta, hermanos? El salmista está diciendo, yo quisiera, aunque sea un día, estar en los atrios de la casa de Dios, que 1000 fuera de ellos no me importa en compañía de quién. Versículo número 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Este es el único versículo en la Biblia, hermanos, donde a Dios se le llama sol. Este es el único en toda la Biblia. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios es sol y es escudo para su pueblo por todo lo que éste representa. La vida en este planeta, hermanos, no sería concebible sin la luz del sol. La vida en el alma y en el corazón de un cristiano no es concebible, hermanos, si Dios no está presente. Y en el versículo 2, hermanos, aparece la tercera bienaventuranza. Jehová de los ejércitos, dichoso, bienaventurado el hombre que en ti confía. Amén. Ahora, hermanos, queda bien claro el asunto. El salmista, en este salmo que hemos leído, está hablando de la importancia de la casa de Dios. Dichoso aquel que puede estar en el templo de Dios. Dichoso aquel que está en la puerta de la entrada de la casa de Dios. Dichosa las aves que pueden vivir toda su vida junto al altar de Dios. Bienaventurado el varón que habita en la casa de Dios, perpetuamente lo alabará. Ya para concluir, hermanos, quiero concluir este sermón con una exhortación y con una declaración que no se alcanza a ver a simple vista en el Salmo, pero que está presente. Primero, hermanos, yo les exhorto a que no falten el domingo a la iglesia, ¿verdad? El martes pudiera estar justificado porque muchos trabajan, otros van a la escuela, a veces las labores en la semana son demasiadas y el martes ni siquiera alcanza, ¿no? Entonces, los cultos entre semana, hay iglesias que tienen 2, 3 cultos entre semana, pues hay una justificación, ¿verdad? Hay trabajo. Pero el domingo, hermanos, el domingo es el día del Señor, es el día que le dedicamos a Dios, hermanos, y como dije hace rato, ni siquiera es todo el día, ¿verdad? Empezamos el culto a las 11:30, ¿verdad? Y a la 1, 2 ya estamos para aquí, solamente son un par de horas. Hay iglesias, hermanos, que hacen culto en la mañana y luego se quedan a comer y luego hacen culto en la tarde, todo el día se la pasan en la iglesia, ¿verdad? Alguien me decía, ay, es que, ¿por qué no hace más tarde el culto? Y yo digo, más tarde de 11:30 ya sería un absurdo, hermanos, ¿verdad? No se ha visto a los testigos de Jehová tempranito, a las 8 de la mañana del domingo ya van caminando al salón del reino. Digo, qué vergüenza que los cristianos no tenemos ese ánimo, ¿no? Los exhorto, hermanos, a que no falten a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué faltan los hermanos a la iglesia?
¿Por qué faltan los cristianos a la iglesia en domingo? Bueno, les voy a dar algunas razones. Algunas de ustedes, si no es que la mayoría, me las han dicho ustedes mismos, no les voy a mentir. Otras me las han comentado otros pastores en sus iglesias, otras las he escuchado entre ustedes sin que me las hayan dicho, otras tantas las he escuchado de hermanos de otra iglesia, pero este es como un resumen de por qué los hermanos faltan a la iglesia el domingo, ¿no? Hay quienes dicen, es que yo trabajo el domingo. Un pastor gringo decía, bueno hermano, si tú trabajas el domingo, entonces tu obligación es doblar tus rodillas todos los días y decirle, Señor, que mi trabajo cambie, por favor. Dame un trabajo o que el horario de mi trabajo cambie para que yo pueda asistir el domingo a la iglesia. Pero siempre hay una solución. Hay hermanos que dicen, es que yo tengo cita médica el domingo, ¿no? A mí se me hace absurdo, pero hay quienes dicen, yo tengo cita médica el domingo, hermano. Bueno, el consejo es el mismo. Ora para que Dios cambie tus citas médicas o de plano ora para que Dios te sane y tengas que estar dependiendo de los médicos, ¿no? Este va para los jóvenes. Es que me dejan mucha tarea el domingo y no alcanzo a terminar. Cuando yo estaba en el bachillerato, hermanos, en la iglesia en la que estaba en ese tiempo, había culto el domingo en la mañana y en la tarde y jamás dejé de ir a la iglesia por la tarea. Mi esposa tiene una frase que dice, la noche es larga y el café es barato. O sea, que desvelarse por hacer tarea, hermanos, no hay ningún problema. Ya a esa edad de la juventud se come el mundo a pedazos uno, ¿verdad? Ya a mi edad, ya desvelarse, si ya cuesta mucho trabajo, hermanos. Hay quienes dicen, bueno, hermano, no exagere usted, el domingo pertenece a la ley. Eso de que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, es el tiempo de la ley. No, hermanos, lean el Nuevo Testamento. Jesús jamás abolió el día del Señor. Aun cuando le recriminaban a sus apóstoles y le decían, oye, ¿por qué tus apóstoles comen en domingo? Oye, ¿por qué sanas en domingo? Él jamás dijo, no, quedó abolido. No, él exaltó el día del Señor. Y el mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Así que eso del domingo, hermanos, sigue tan vigente como cuando se escribió en el monte Sinaí por el dedo de Dios. Hay quienes dicen, es que se enfermó un familiar, se enfermó la tía, el tío, la abuelita y toda la familia tenemos que ir a cuidar al enfermo, ¿verdad? Sobre todo en familias muégano, que se acostumbra el día de hoy que uno va y todos van atrás de él. Vayan a cuidar unos al enfermo y otros vayan a la iglesia, ¿verdad? O vengan a la iglesia y después vayan a cuidar al enfermo. Hay quienes dicen, es que tengo que visitar a mis familiares, a mis tíos, abuelos, sobrinos, lo que sea, ¿verdad? Y el domingo es el único día que puedo. Bueno, pues ve después del culto a visitar a tus familiares. Y si los vas a ir a visitar en domingo, es que seguro no son cristianos, porque si fueran cristianos, estarían en la iglesia donde tú tendrías que estar. Y el salmista dice, prefiero estar en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hay quien dice, es que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Podemos alabarlo donde sea, sí, pero su cuerpo, que es la iglesia y que es su esposa, se reúne todos los domingos para alabar su nombre. Los cristianos solitarios, hermanos, no existen. Así como cuando usted separa un carbón del anafre y lo pone fuera, ¿se va a apagar? No puede permanecer prendido mientras no esté con el grupo de todos los carbones. Hay quienes dicen, pues yo no voy a la iglesia para no tener roces con los hermanos. Es que los hermanos son muy problemáticos, dan muchos problemas. Bueno, entonces Dios nunca va a recibir tus alabanzas. Porque dice la Biblia, si llegas al altar y te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, ponte de acuerdo con tu hermano, luego regresas al altar y le presentas tu ofrenda a Dios y entonces Dios va a recibir tu ofrenda. Hay quienes dicen, yo no voy a la iglesia porque me ven feo los hermanos. Bueno, hermano, esa es la concepción que usted tiene. Si usted conviviera con los hermanos, si usted pasara tiempo con los hermanos, yo le aseguro que eso cambiaría. Hay quienes incluso han dicho, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia todos son hipócritas. Eso sí es falso. A lo mejor hubiera uno que otro hipócrita en las iglesias, pero no todos lo son, ¿verdad? Ahora, en el trabajo al que vamos todos los días, ahí sí hay un montón de hipócritas. Y ahí vamos y no faltamos, ¿verdad? Esto es para los padres. Algunos padres me han dicho, es que mi hijo no quiere asistir a la iglesia. Lo traigo a fuerza, lo obligo a venir,
porque a la iglesia sí viene de corazón, no a la fuerza, entonces no lo puedo traer a la fuerza. Yo les diría, bueno, todas las mañanas cuando se levante, pregúntele si quiere ir a la escuela. Si quiere ir, llévelo. Si no, no, porque dicen los pedagogos que la diversión el aprendizaje debe ser algo divertido y placentero, no a la fuerza ni impositivamente. Entonces pregúntele si quiere ir a la escuela y si no quiere, no lo obligue. Cuando esté enfermo, pregúntele si quiere ir al doctor y si no quiere ir, no lo lleve. Pero yo le digo que tan importante es ir a la iglesia como ir a la escuela, como ir al doctor. Es más, yo le diría, es más importante ir a la iglesia que a la escuela, porque la iglesia depende de la salvación de su alma. Si se va a ir al cielo o se va a ir al infierno, ¿verdad? Pregúntele si quiere al doctor, no vaya usted a violentar sus derechos, su personalidad o sus gustos. No, hermano, es importante asistir a la iglesia. Hay quienes me han dicho, es que no puede ir porque me llegaron visitas. Tráigaselos a la iglesia, hermano. Tráigaselos. Que no quieren, tráigaselos a fuerza. Y yo le aseguro que jamás lo van a volver a visitar el domingo, ¿verdad? Hay hermanas que dicen, es que mi esposo no me deja, justo ese día se le antoja hacer domingo familiar y no me deja venir a la iglesia. Bueno, aquí hay una gran responsabilidad. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? La obligación es orar por el marido inconverso y dar testimonio para que él un día también se pueda congregar en la iglesia. Razones para faltar a la iglesia, hermanos, o pretextos, diría yo, hay muchos. Hay ocasiones en que sí, ¿no? De plano la persona se está muriendo en el hospital, pues no va a venir del hospital a la iglesia, ¿verdad? O bueno, si el hermano se murió, pues ya no va a venir a la iglesia, obviamente nos va a estar esperando en el reino de los cielos. Pero realmente muchas veces son pretextos que ponemos, hermanos, para no asistir a la iglesia. Así que yo les invito, hermanos, yo les exhorto que verdaderamente cuando haya que faltar es porque es una razón de vida o muerte. De plano, si yo voy a la iglesia, me muero. No, porque el doctor me dijo, no se despegue de su cama ni 10 metros. Entonces sí, ahí sí, no hay problema, ¿verdad? O bueno, las vacaciones a las que todo el mundo tiene derecho, pues serían un pretexto. Pero cuando las vacaciones son cada 8 días, hermanos, entonces algo raro, malo, está pasando ahí. Ahora, la segunda parte de esta conclusión, hermanos, los cristianos tenemos un enorme privilegio. El salmista escribe este salmo cuando todavía no existía el templo, cuando todavía era época del tabernáculo. Y para acercarse a Dios, el israelita necesitaba de un sacerdote, de un mediador que presentara la ofrenda y el sacrificio por él. Y si era el día de la expiación, pues del sumo sacerdote. Hoy en la época del Nuevo Testamento, esto ha cambiado. Vayan en su Biblia a Hebreos, por favor, hermanos. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya quisieran los israelitas del Antiguo Testamento tener este privilegio que hoy tenemos los cristianos. Ellos para acercarse ni siquiera al trono de la gracia, para acercarse ni siquiera al lugar santísimo ni al lugar santo. El pueblo solo podía llegar al atrio y de ahí no pasaba. Lugar santo para los sacerdotes, lugar santísimo para el sumo sacerdote y una vez al año y nada más. Y aquí el escritor de Hebreos dice, hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó el lugar santísimo del lugar santísimo, el cielo mismo. Acerquémonos con confianza, no al lugar santo ni al lugar santísimo, sino al trono de la gracia de Dios. ¿Qué privilegio tenemos los cristianos de llegar al trono de la gracia de Dios? Por el camino que ha abierto nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. No desaprovechemos ese camino, hermanos, y aunque si bien usted puede hacer un devocional en su casa, entre semana, cantar alguna alabanza, leer la palabra de Dios,
Nada, nunca va a sustituir la congregación de hermanos los domingos cuando se reúnen a alabar el nombre de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Eso de que no falten a la iglesia, eso no es idea mía, hermanos. Hebreos 10, 19. ¿Ya lo tienen? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es de su carne, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Dice el escritor, por este camino que nos ha abierto este sumo sacerdote, lleguemos al trono de Dios, limpiémonos, purifiquémonos. Versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen, hasta se hace costumbre, hermanos, hasta se hace costumbre faltar a la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día, hermanos? El día que nuestro glorioso Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. Entonces, no dejar de congregarse es una idea mía, hermanos, la palabra de Dios. Así que ojalá en nosotros pudiera ver, hermanos, el sentimiento que había en el salmista que escribió el Salmo 84, ese anhelo, ese deseo vehemente y ardiente, hermanos, por la casa del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, eterno Señor maravilloso, porque tú nos permites llegar no al lugar santo o lugar santísimo, sino a tu mismo trono, a ese trono de gracia y de majestad, Señor. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por el camino que trazó tu Hijo por medio de su sangre. Ayúdanos, Señor, a sacudirnos la flojera. Ayúdanos a entender, Señor, lo importante que es asistir a la iglesia. Te alabamos y te glorificamos, eterno Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.